Soy Alejandro Montoya, soy biólogo y hoy hablaremos de plantas carnívoras. Bueno, una planta carnívora es cualquier planta que pueda llegar a consumir insectos. Por consumir entendamos, por ejemplo, absorber ciertos elementos, sobre todo nitrógeno, fósforo y potasio. Existen varios géneros, entre ellos está Dionea, Drosera, Sarracenia, Cephalotus, Nepenthes, Pingícola y Gehlincias. Este tipo de plantas, digamos, no son tóxicas en caso de ingesta accidental, no son corrosivas, digamos que no utilizan ácidos para poder consumir a sus presas. Las plantas carnívoras se alimentan principalmente de insectos, pero también entran otros elementos dentro de su dieta, por ejemplo, pequeños moluscos, algunos arácnidos, hasta algunos vertebrados como lagartijas, aves que se caen de sus nidos. Lo máximo que llegan a comer son presas poquito menores de 5 centímetros. Una planta carnívora debe de tener, digamos que lo principal son 3 elementos, que es el agua con la menor cantidad de sales posibles. El sustrato, que es especial, se llama peat moss, el cual viene de la descomposición de un musgo, se le llama sphagnum. Tiene la característica de que no tiene nutrientes, o sea, no almacena potasio, ni fósforo, ni nitrógeno, pero sí mucho carbono, y aparte retiene muchísima humedad, que también, si recordamos, gran parte de estas plantas provienen de sitios medio pantanosos y mucha luz. De preferencia no sol directo, porque son plantas que se suelen llegar a quemar con demasiada luz. Las plantas carnívoras tienen igual diferentes métodos de atracción. La mayoría de ellas lo que hacen es emitir olores. Muchas tienen glándulas nectaríferas muy similares a las que tienen todas las flores. El segundo punto de atracción son los colores. Los insectos ven colores ultravioletas, nosotros no los podemos apreciar, pero en el caso, por ejemplo, de la más común, Dionea muscipula, emite colores ultravioleta, entonces cuando los insectos pasan volando, caen directo sobre la trampa. En cultivo es el mismo sistema, no es necesario que nosotros estemos dándole de comer a la planta, porque al fin de cuentas siguen siendo plantas y su mecanismo para obtener energía es la fotosíntesis. El método de captura depende de la especie, se consideran principalmente 3 formas: las trampas activas, las cuales tienen como característica que funcionan como si fueran trampas de oso. El insecto llega y se posa sobre ellas, activa un mecanismo, lo cual hace que la trampa se cierre. El segundo tipo son las semiactivas. Tienen sobre las hojas un sistema de glándulas que producen un elemento pegajoso, se llama mucílago. Cuando los insectos llegan y se posan sobre las hojas pensando que es néctar, se quedan pegados. Con el paso del tiempo, la planta lo que hace es enrollar la hoja para tener más puntos de contacto con el insecto y poderlo consumir más rápido. El tercer tipo de trampas son las trampas inactivas. Este tipo de trampas literalmente nomás se dedican como al acecho. Tienen, en el caso por ejemplo de las sarracenias, que tienen un sistema de glándulas en el inicio del jarro y la parte del opérculo. Ahí tiene una serie de glándulas que producen néctar, que a su vez está mezclado con una neurotoxina muy leve, lo cual hace que el insecto pierda el control de sus movimientos y caiga en el interior del jarro. Dentro del jarro tiene una serie de líquidos, sobre todo enzimas combinadas con agua de lluvia, que cuando el insecto llega al fondo lo empieza a desintegrar. Un dato curioso de este tipo de plantas es que, a pesar de que viéramos muchas similares, no todas provienen de la misma familia. De hecho, han surgido en diferentes sitios, en diferentes tiempos, durante más o menos periodos recientes de la era cuaternaria, más o menos. Esto, porque es importante, nos quiere decir que este tipo de plantas es un ejemplo muy marcado de la evolución. Quiere decir que, a pesar de que las condiciones son diferentes en cada país, en cada microrregión, las plantas han evolucionado para poder sobresalir a pesar de la competencia que existe con otras. Fue precisamente Darwin que tituló a este tipo de plantas, en especial la Dionea muscipula, como la planta más hermosa del mundo. Ahora que saben más, chavos, sobre plantas carnívoras, les invito a que tengan una en casa.